Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos al Senado de la Nación. Recién estábamos emitiendo lo que está sucediendo en la Cámara Baja con un debate que se va a extender alrededor de 15 horas y que tiene que ver con una ley que envió el Poder Ejecutivo Nacional que crea nueva legislación en cuanto a los juicios que tiene el Estado con los jubilados, que crea una pensión universal para nuestros adultos mayores y que también trata sobre el blanqueo de capitales. Está por comenzar la sesión especial en la Cámara de Senadores, sesión que va a ser presidida por el presidente provisional del Senado. Y ahí estamos viendo la presencia de los senadores. Vemos al senador Adolfo Rodríguez Sá, a la senadora Negre de Alonso, a Alfredo Martínez, a la senadora Jacopo. Invito a la señora senadora por La Rioja, Mirta María Teresita Luna, a izar el pabellón nacional. Se incorporará al diario de sesiones la nota de varios señores senadores solicitando la convocatoria a esta sesión especial y el respectivo decreto dictado por la Presidencia. Obra en las bancas el plan de labor aprobado por la Comisión de Labor Parlamentaria. Corresponde proceder a su votación. Afirmativo. Corresponde pasar a corresponde pasar a la sesión de acuerdos. Por Secretaría se va a dar lectura a los órdenes del día de la comisión correspondiente. Orden del día número 9 de la Comisión de Acuerdos. Dictamen en el mensaje del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para designar juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación al doctor Carlos Fernando Rosenkrantz, PE 282/15. Orden del día número 10, Comisión de Acuerdos. Dictamen en el mensaje del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para designar juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación al doctor Horacio Daniel Rosati, PE 283/15. Sí. Hay quórum. Bueno, vamos a poner en discusión los dos órdenes del día, sin perjuicio de que al momento de la votación se va a votar por separados. Tiene la palabra el señor miembro informante de la Comisión de Acuerdos, senador Porsalta. Gracias, señor presidente. Efectivamente, habiendo emitido dictamen favorable de la comisión, voy a fundamentar el temperamento que ya adoptáramos en la respectiva Comisión de Acuerdos. Quiero decir en primer lugar que en esta sesión no venimos a legislar sobre proyectos de los senadores o del Poder Ejecutivo Nacional. Venimos a realizar un acto de gobierno. Venimos a definir, a ejercer una responsabilidad institucional de la máxima importancia. Venimos a definir con nuestro voto la integración de la cabeza de uno de los poderes del Estado, el Poder Judicial de la Nación. En nuestra República son los dos poderes del Estado cuya legitimidad y origen está dado por el voto popular, Presidente de la Nación votado por el pueblo argentino y Senado de la Nación, legisladores que representan a las provincias argentinas, quienes eligen a los miembros que conducen e integran la cabeza del Poder Judicial de la Nación. Se trata, evidentemente, de un acto de cogobierno, del ejercicio de una responsabilidad política compartida. El error inicial del gobierno de Macri fue desconocer precisamente la existencia de esta responsabilidad compartida, lo que constituye una verdadera aberración
inconcebible e injustificable desde cualquier punto de vista. Y hoy estamos acá reunidos porque ese error fue enmendado en los hechos y por los actos del Gobierno que, volviendo sobre sus pasos, inició el procedimiento previsto en la Constitución Nacional, remitiendo finalmente los pliegos al Senado para su tratamiento. Trabajamos arduamente en la Comisión de Acuerdos para que el examen de los candidatos tuviera la máxima amplitud y rigurosidad. Interrogamos con absoluta libertad a ambos candidatos y los hicimos responder miles de preguntas formuladas por personas, instituciones y organizaciones de la sociedad civil. Cada senador y todos los que preguntaron tuvieron una respuesta de los candidatos que hoy permite tener una opinión acerca de su aptitud e idoneidad para el cargo. Luego vino la actuación de la Comisión de Acuerdos, que analizó y resolvió todas las impugnaciones presentadas y emitió dictamen favorable para ambos candidatos. Entiendo que ha quedado acreditada la idoneidad de ambos candidatos. Esta idoneidad jamás debe confundirse con la afinidad o coincidencia que cada uno de nosotros podamos tener con alguna de sus posturas. Voy a dar un ejemplo para que se entienda bien, y no por eso tengo que referirme a una persona de carne y hueso. Voy a referirme al ex miembro de la Corte, el doctor Zaffaroni, con el cual se puede o no coincidir en muchas de sus ideas, pero sería necio negar su idoneidad para el cargo que ejerció. Tenemos que entender que el buen juez no es aquel que es afín a nuestro pensamiento o ideología, sino aquel que es idóneo, imparcial, independiente, frente a presiones, vengan de donde vengan. No venimos a votar jueces propios del Gobierno y ajenos a nuestra fuerza política. Creo con toda franqueza que estos candidatos son buenos, precisamente porque no son propios ni ajenos. Es un error común y, en consecuencia, buscar jueces propios. La experiencia en la Argentina lo demuestra en forma contundente. Los que parecían y prometían ser propios, a la hora de la verdad, son los que primero desconocen esa supuesta lealtad imposible de pedir e imposible de esperar. No confundamos, pues, afinidad con idoneidad, imparcialidad e independencia. No venimos a hacerle un favor al Gobierno ni a concederle nada. No es el Gobierno el que se beneficia si la Corte se integra debidamente, y tampoco es el Gobierno el que se perjudica si no lo hace. El beneficio o perjuicio es para el Poder Judicial. El beneficio o perjuicio es para el equilibrio de los poderes del Estado y para los derechos de todos los argentinos. Por eso venimos a ejercer nuestra responsabilidad institucional para que el Poder Judicial argentino tenga su órgano máximo de conducción integrado en forma plena y pueda así ejercer las funciones que la Constitución Nacional le asigna. Seamos conscientes, señor presidente, que en este momento estamos gobernando, estamos haciendo política en el sentido más pleno e institucional de esta noble actividad. Y lo hacemos sin pedirle permiso a nadie, porque es nuestra responsabilidad indelegable, como senadores peronistas. Tenemos la libertad y capacidad para construir como fuerza política una relación institucional seria y digna con el Poder Judicial, dejando de lado agresiones y descalificaciones genéricas en las que todos se ponen en la misma bolsa, que es la mejor forma de encubrir a los malos detrás de los buenos. Y con la misma convicción señalando también la necesidad de que los magistrados mantengan su imparcialidad e independencia en todos los casos, sin importar de dónde venga la presión y la amenaza. Aspiramos a gobernar la Argentina dentro de 3 años y medio. Por eso hoy venimos a efectuar nuestro aporte serio y responsable para fortalecer la institucionalidad de la Argentina. Una Corte de 3 miembros afecta el necesario equilibrio de los poderes del Estado y le impide a la Corte cumplir con plenitud su misión de controlar la constitucionalidad de los actos de los otros poderes del Estado. Señor presidente, las instituciones de la República están por encima de cualquier especulación política. Y en el caso de nuestra Corte Suprema, su delicada y trascendente misión de custodiar los derechos de todos, incluidas las provincias argentinas, no admite una especulación política. Escucharemos hoy otras posturas que me merecen mi total respeto. Se insistirá en la necesidad de modificar la estructura y composición de nuestra Corte, planteando, entre otros casos,
Entre otros cambios, también la ampliación del número de miembros de la Corte. Yo debo decir que comparto la idea y creo que debe estudiarse y debatirse con amplitud y profundidad. Pero advierto que estamos ante una cuestión de la máxima importancia institucional. Se trata de rediseñar la conducción del Poder Judicial de la Nación y esto no puede ni debe estar condicionado por la actual situación de urgencia institucional ni vinculado a negociaciones de trastienda para acomodar la estructura de la Corte a las apetencias de las fuerzas políticas. Si tomamos ese camino, corremos el riesgo de manchar con suspicacias y sospechas un proceso que debe ser transparente y honesto. Por ello, la mejor opción es hacer las dos cosas, porque no son incompatibles. Primero, integrar la Corte como corresponde y luego dar el debate y sancionar una norma superadora del actual esquema de conducción del Poder Judicial. Por eso, señor presidente, yo voy a solicitar, no en nombre de la totalidad de la fuerza política que represento, sino de algunos senadores que compartimos estas reflexiones, el voto favorable para ambos candidatos. Ir destacando que compartimos completamente la necesidad de ampliar la Corte con estas salvedades y en estas oportunidades que se ha señalado. Y sabemos que es ineludible la ampliación, entre otras cosas, y quiero ser muy concreto en esto, la ampliación es ineludible debido a la necesidad de respetar el género en la composición de la Corte. No hay otra forma, señor presidente, que ampliar la Corte prescindiendo de cualquier otra consideración de perfil de la Corte, de forma de trabajo, cualquier otra consideración, es inevitable la ampliación de la Corte para cumplir con las exigencias del género. Pero queremos hacerlo como lo está planteando el propio senador Fuentes, que preside la Comisión de Asuntos Constitucionales. Queremos hacerlo con seriedad, con profundidad, con tranquilidad, con mucha representatividad, por eso se ha planteado inclusive que la comisión se constituya en el interior del país. Queremos escuchar todas las voces y queremos finalmente coronar este esfuerzo con seriedad y con institucionalidad para que la Corte represente como corresponde los géneros en la misma, en igualdad, absoluta igualdad de condiciones y oportunidades. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor senador. Senador Alfredo Martínez tiene la palabra. Sí. Le pido interrupción, senador Martínez. No. Tiene la palabra el senador Pichetto. Estamos elaborando la lista de oradores. Nuestro bloque ha anotado ya a los senadores que van a hablar. Nos gustaría que le demos lectura. Si alguien más se quiere anotar, que se anote. Y hacemos la lista integral, la votamos y cerramos la lista de oradores. Se va a dar lectura por secretaría de los que ya están anotados. Si después algún senador se quiere anotar, me lo hace saber. Señor secretario. Senadores Martínez, Almirón, Luenzo, País, Naidenov, Lavado, Odarda, Irrazábal, González, Fernández Agasti, Luna, García, Riofrío, Perotti, Pinedo, Abal Medina, Lovera, Rodríguez Sá, Pichetto, Rosas. Senador Fuentes. Sí, sí. Pérsico. Fuentes. Espere. Fuentes. Senadora Jiménez. Pérsico. Pérsico, Crexel. Cabral. Cabral y Crexel. Pereira. Sacnún. Solana y Sacnún. Pilati está, ¿eh? Pilati. Tiene la palabra el señor Pichetto. Habíamos acordado en la labor parlamentaria un tope de 10 minutos para todos, incluido presidentes en el cierre. Así que también propongo que cerremos la lista y tengamos ese tiempo, digamos, de prudencia para poder expresarnos cada uno de nosotros sobre este tema tan importante. Se vota la propuesta del señor Pichetto. Aprobado.
Senador Martínez. Sí, gracias, presidente. Como bien decía el senador Urtubey, el mismo informante, hoy venimos para darle al Poder Judicial, uno de los 3 poderes que tiene nuestra República, para que esté integrado en forma plena. Hay 2 vacantes que se han ido produciendo con el tiempo y hoy estamos tratando 2 pliegos que, salvo lo que ocurrió, digamos, en una primera etapa, luego fue enmendado y aplicamos lo que es no solamente el reglamento nuestro, sino el decreto 222 del 2003, donde se establece un mecanismo claro y concreto donde se autolimitaba de alguna manera las posibilidades de quien ejerce el Poder Ejecutivo Nacional de poder designar a jueces de la Corte. Nosotros estamos hoy tratando 2 pliegos. Como bien decía usted, vamos a tratarlos en forma conjunta y luego se votarán en forma individual. El doctor Carlos Fernando Rosenkrantz y el doctor Horacio Daniel Rosati. En ambos casos se cumplimentó todo lo merituado en los artículos 22 bis, 123 bis y siguientes del reglamento del Honorable Senado de la Nación, que la comisión, como bien lo decía el senador Urtubey, dentro de los plazos previstos legalmente, había recibido las impugnaciones, 13 en un caso, 13 también en el otro, coincidentes, sobre lo que eran, digamos, los antecedentes que ellos hacían. Se estableció el mecanismo también para que ellos tuvieran la oportunidad de que formaran sus descargos. Estos fueron durante el mes de febrero. Luego se convoca a la audiencia pública, en la cual se llevó adelante no solamente lo que era la respuesta y la ampliación que tenían que dar de los descargos, sino también de lo que fueron las preguntas e inquietudes que tenían los señores y señoras senadores y senadoras para poder, digamos, tener la certeza de que estábamos ante personas que tenían la capacidad para ocupar estos lugares. Fue realmente 2 jornadas largas, interesantes, donde tuvimos inclusive manifestaciones de distintos grupos. Esencialmente tuvimos la representación de una ONG que tenía que hablar con el tema de género, concretamente, lo venían a plantear. Esto también, digamos, de alguna manera fue parte de las preguntas que recibieron estos 2 postulantes y yo creo que la contestaron de la manera más correcta posible, es decir, ellos lo que venían a hacer, a cumplir, en definitiva, era el procedimiento del 222 y que estas eran resoluciones que quedaban en manos de las leyes vigentes y no a través de lo que tenía que ser la instrumentación de lo que ellos iban a hacer en la Corte. Quiero hacer un paréntesis en este caso y también compartiendo lo que decía el presidente de la Comisión de Acuerdos. Nosotros estamos de acuerdo que hay que debatir el tema de la ampliación de la Corte, la incorporación de género y también incorporo lo que es la representación geográfica para que realmente sea. Y también comparto que es una cuestión seria, que es una cuestión que debe hacerse con total transparencia, con total federalismo. No solamente, digamos, hacerlo aquí, sino comparto la idea concreta que decía el presidente de salir a recorrer el país en audiencias para poder escuchar a la gente, como lo hemos hecho con otros temas. Y en esta ampliación, por supuesto, compartimos el tema de que sea también respetada la cuestión de género y vuelvo a repetir también la representación geográfica, si esto fuera posible. Con respecto a 2 cosas que creo que son muy importantes, que por lo menos desde lo personal rescato y hemos rescatado varios, es el tema de que ambos no esquivaron a las preguntas que tenían que ver con las cuestiones que tenían que ver con la política partidaria, entre comillas lo digo, quienes habían acompañado en su momento, inclusive como ministro, digamos, al doctor Kirchner en su gestión, como también otros que habían acompañado a candidatos, ¿no es cierto?, en las elecciones. Me pareció que era realmente una forma muy clara, concreta de poder establecer de que por más que sean miembros de la Corte, digamos, tienen, digamos, su vocación política y esto me parece que es excelente cuando no se mezclan los tantos. Y lo que estamos buscando es el tema de la idoneidad para ocupar ese cargo. En los descargos que ellos hicieron, realmente pasaron por temas de derechos humanos, pasaron por temas de cuáles eran
las relaciones comerciales que ellos habían tenido, inclusive representando algunos sectores. Se estableció con mucha claridad y así lo hicieron. En el caso de ellos plantearon con claridad también que en su declaración jurada figuraban todos aquellos grupos económicos o clientes que habían sido, digamos, atendidos por ellos y por sus estudios. Yo creo que esto también, por supuesto, en su momento había algunas dudas y estas fueron rápidamente subsanadas con las declaraciones patrimoniales que ellos tenían. Creo que tuvieron que ver también mucho el tema que nosotros estábamos viendo con las cuestiones doctrinarias. Yo no soy un hombre de ley, pero con el tiempo uno se va acostumbrando a esto y va aprendiendo y escuchando a aquellos colegas que realmente sí lo son y hacían preguntas que realmente creo que respondieron con mucha altura y con idoneidad con respecto a varias preguntas que se le hicieron desde el tipo de vista de lo que tenía que ver de la aplicación de las doctrinas sobre la ley. Estas son las razones, señor presidente, por las cuales, habiendo transitado a todo el procedimiento que marca el reglamento del Senado, habiendo respetado lo que es y subsanado el error en su momento con la aplicación plena del decreto 222 del 2003 del doctor Kirchner, donde se establecen los mecanismos claros, habiendo estado contestado y habiendo dado posibilidades de que todo el mundo pudiera preguntar y todo el mundo pudiera volver a repreguntar en más de una oportunidad, es que nosotros desde Cambiemos y Unión Cívica Radical estamos manifestando que vamos a estar acompañando el pliego de ambos designados para ocupar estos lugares en la Corte. Gracias, presidente. Gracias, señor senador. La señora Almirón tiene la palabra. Senadora Almirón, le pido una interrupción la senadora Fernández Sagasti. Perdón, solamente para pedir si podemos regular la temperatura. Estamos teniendo un problema en la Cámara. Muchos senadores tenemos mucho calor, básicamente. Bueno, sí. Gracias. Bueno, tengo frío en el Salón de las Patricias y ahora tengo calor. De las provincias ahora tengo calor. Senadora Almirón. Sí, acá, señor presidente. Acá está. Bien. Bueno, voy a ser muy breve en mi explicación. Estamos aquí para integrar nuestro máximo órgano judicial, integrar con 2 miembros de la Corte, 2 miembros, 2 postulantes que han sido designados en comisión por decreto, que aceptaron su designación en comisión, forzando nuestra Constitución. Nuestro preámbulo establece los representantes del pueblo de la Nación Argentina. Me parece que las provincias también tienen que estar representadas en ese preámbulo, en esa Constitución. Tiene que haber una regionalidad en la conformación de nuestra Corte. También nuestro presidente, en el momento en que los designa por decreto, pasando sobre cualquier legalidad e interpretación de la Constitución, eligiendo el camino más trillado, el camino más oscuro para la designación de los miembros, no convocando a este Senado, más allá de llegar a un consenso en materia política, en materia de los bloques, eligiendo siempre un camino oscuro para la designación de estos miembros, aún también ellos aceptando esta designación que opaca su imparcialidad, imparcialidad que tienen que tener como miembros de la Corte. Yo creo que esto es un terrible retroceso institucional que crea un precedente negativo en el ámbito judicial, que tiene que ver con miembros que hacía más de 40 años no se designaban en comisión y que en la gran mayoría estas designaciones siempre fueron con gobiernos de facto. Si bien el artículo 99 refiere a ocupar vacantes de empleo, los jueces de la Corte no son empleados del Poder Ejecutivo, como lo ha mencionado en el decreto, y si bien establecía en su artículo 2 el decreto del presidente Mauricio Macri, la designación y la conformación del decreto 222, también sabemos qué hubiera pasado si no se hubieran enviado los pliegos al Senado. ¿Qué hubiera pasado si en el día de hoy este Senado no tenía los números para designar a estos miembros? Hubiéramos tenido jueces hasta el 30 de noviembre sin
designación o con designación en comisión. Esto afecta realmente la imparcialidad. Otra de las cuestiones es cuál era la urgencia o la necesidad que tenía el presidente para nombrarlos en comisión o solamente lo hacía por arbitrariedad. Una de las preguntas que realicé en su momento en la audiencia al doctor Rosati, ¿cuál era la urgencia? ¿Cuál era si esta Corte está funcionando actualmente desde el día 15 que se designó en comisión hasta el día 23 que empezamos las sesiones extraordinarias y hasta el día de hoy? Esta Corte sigue funcionando con 3 miembros, con más de 3.000 causas en su haber. Vemos dificultades en su imparcialidad, no son empleados del Poder Ejecutivo como se los trató de mencionar y por ello creemos que no debemos acompañar a estos miembros. Aparte, creo que este Congreso tiene que hacer un debate más amplio que solamente los 2 nombres que se proponen para postular en la Corte. Me parece que el debate hoy tiene que pasar por qué clase de Corte necesitamos en este momento político, social y económico que está viviendo la Argentina, qué clase de Corte queremos como argentinos, respetando la diversidad de género, respetando a las provincias, como lo mencionaba, respetando la regionalidad y la especialidad, teniendo en cuenta que los 2 postulantes son constitucionalistas y en el caso de ampliarse la Corte con el debate que estamos iniciando desde el día de ayer, ¿qué pasaría si no cumplen con la especialidad que necesitamos? Por ello, señor presidente, nos vamos a acompañar. Gracias, senadora. El señor Luenzo tiene la palabra. Lo han cambiado de orden, senador Luenzo, disculpe un minuto. Senador País tiene la palabra. Gracias, presidente. Es redundante, pero muchos legisladores preopinantes y creo que otros que harán uso de la palabra con posterioridad se referirán al decreto 83/2015. Este decreto en sí constituyó una mácula al procedimiento constitucional e incluso al trámite dado al acuerdo de estos propuestos magistrados para integrar el máximo tribunal de la Nación. Realmente nuestro bloque, yo creo que en forma tempestiva, hizo saber a la opinión pública y a los poderes del Estado que no iba a acompañar una designación de jueces de nuestro máximo tribunal en comisión. Es más, hemos tenido una opinión crítica, incluso aún en los interrogatorios a los eventuales futuros magistrados en el trámite parlamentario, cuando se le consultó sobre la particularidad de su acuerdo a este decreto 83/2015 y a su interpretación de las normas constitucionales, el 99 inciso 19 y el 99 inciso 4, que difieren y mucho. Llegamos a analizar inclusive alguna respuesta contradictoria del doctor Rosati, cuando invocando el 99 inciso 4 daba cuenta que los jueces inferiores, es decir, los jueces de Cámara y de primera instancia, so pena de violar la Constitución, no estaban incluidos en el 99 inciso 19. Y llamándonos poderosamente la atención a muchos legisladores, sí sostuvo que era constitucionalmente factible que el presidente de la Nación pudiera llenar las vacantes en comisión de los dos jueces del máximo tribunal. El 99 inciso 4 es absolutamente enfático. Prevé los requisitos para la designación de los jueces inferiores y también de los jueces de la Corte Suprema. Por supuesto, los saca de la intervención forzosa del Consejo de la Magistratura, pero sigue previendo la intervención de este Senado y le asigna una mayoría calificadísima que hace a la trascendencia de quienes van a ocupar un importante cargo en la Administración de Justicia. Mire, a veces uno piensa que hoy se está analizando el acuerdo para magistrados que van a ocupar durante a lo mejor décadas el máximo tribunal de la Nación Argentina. Y es más, también queremos decir, o quiero decir en lo personal, que tuve algún reparo con alguna manifestación formulada por el propio presidente de la Corte, que no fue enfática en defender la institucionalidad del procedimiento
de designación, de nombramiento de los jueces de la Corte. Yo creo que el doctor Lorenzetti, en vez de decir bienvenidos, debió decir cúmplase el 99 inciso cuarto de nuestra Constitución Nacional. Y lo digo porque la propia Corte tuvo oportunidad en el fallo Aparicio del 2015 de referirse expresamente a este tema. Yo creo que haciendo una síntesis de fallos anteriores y recopilando antecedentes doctrinarios y jurisprudenciales, la Corte dio sentencias absolutamente contundentes en cuanto al procedimiento de la designación de los jueces de la Corte. E incluso abrevó en los propios fundamentos y tratamiento de nuestra Constitución Nacional, inclusive de la de 1853, en sus cláusulas originarias. Dice la Corte en el fallo Aparicio, entre otros aspectos, la Comisión Examinadora de la Constitución Federal, que al fundar la propuesta de reforma al texto sancionado en 1853 expresó: todas las constituciones y muy especialmente las federales han buscado un correctivo a la facultad peligrosa y corruptora depositada en manos de un solo hombre, de distribuir empleos honoríficos y lucrativos de un orden elevado. De aquí la necesidad de sujetar a un acuerdo previo el nombramiento de los ministros, diplomáticos, los obispos, los altos empleos de la milicia y jueces superiores, sometiendo al Senado la facultad de prestar este acuerdo. Sigue diciendo la Corte que con la reforma de 1994 ha tenido oportunidad de hacer notar que el constituyente incorporó el procedimiento de selección y nombramiento de magistrados inferiores a la participación del Consejo de la Magistratura, con el fin de atenuar la discrecionalidad del Poder Ejecutivo en la propuesta de magistrados federales. Y en lo que se refiere a la designación de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dice nuestro cimero tribunal, el constituyente entendió que a los efectos de limitar la referida discrecionalidad, consolidar la independencia del Poder Judicial de la Nación y reforzar el equilibrio político que debe primar la integración del cuerpo, resulta necesario dar aún más vigor al rol del Senado de la Nación en el procedimiento y en consecuencia estableció que el acuerdo que dicho cuerpo confiere al candidato propuesto debe contar con el voto de la mayoría calificada adoptada en sesión pública convocada al efecto. Esta sesión, señor presidente. Nosotros, por eso creemos que han existido dificultades de orden institucional en el tratamiento de estos dos magistrados. Creemos sin duda, o creo en lo personal, que constituyó un error político y jurídico irreprochable constitucionalmente el decreto del Poder Ejecutivo intentando que asumieran estos dos magistrados en comisión. Es más, entre la parte resolutiva del decreto 83-2015 y sus considerandos hasta difiere, los nombra en comisión y no les pone término. Y en los considerandos sí habla de que eventualmente el plazo de comisión iba a cesar cuando terminara el periodo de sesiones ordinarios del año 2016 del Honorable Senado de la Nación. Esto ha sido, yo creo que, un obstáculo importante que ha derivado en un mayor análisis de las propuestas del Poder Ejecutivo. Es claro también que el trámite celebrado en el marco del procedimiento arreglado por el decreto 222 y por la propia Constitución y nuestro reglamento como del Honorable Senado ha sido pertinente para, en primer lugar, verificar el cumplimiento de los requisitos formales y, segundo, razones de idoneidad de los magistrados, de los candidatos propuestos. Creemos que así la tienen, creemos que realmente es necesario y pertinente que este Congreso de la Nación y este Senado, no ya como Cámara única en cuanto al otorgamiento de pliegos, analice y en forma, yo diría, con rapidez institucional, avance en el incremento del miembro de números de la Corte y avance reformando en materia de equivalencia de género necesarísima para este tribunal. Muchos incluso pensábamos que podíamos adelantar el trámite legislativo y supeditarlo en forma previa a estos acuerdos porque estamos llenando dos vacantes que van a determinar que de los 5 miembros de la actual composición numérica de la Corte, 4 sean varones y una sola mujer, donde la equivalencia de género dista mucho de honrarse como presupuesto y objetivo político institucional. Pero aquí
que más allá del reproche que podríamos en lo personal calificar como pequeño pecado original de los dos propuestos, los mismos han pasado un test, yo diría, de profesionalidad, de aptitud e idoneidad, que le hemos con absoluta conciencia tramitado en este ámbito parlamentario. Es así que ambos magistrados han contestado con solvencia, creemos que con honradez intelectual, y aún reconociendo lo que no era de su sapiencia, pero demostrándonos que estaban a la altura de las circunstancias y para el cargo. Entonces, más allá del reproche inicial en lo personal y más allá del que entienda como necesarísimo y prioritario el incremento de los miembros de la Corte y avanzar sin dudas en la equivalencia de género, vamos a acompañar el nombramiento de los propuestos, entendiendo que con la debida participación de este Congreso vamos a dar un pequeño salto de calidad para como un escalón más del otro que nos queda por delante, que es justamente consolidar una Corte más dinámica, que satisfaga necesariamente una administración de justicia con rapidez y fundamentalmente que incorpore una representación equivalente de género. Nada más, presidente. Gracias, señor senador. Senador Alabado tiene la palabra. Bueno, buenas tardes. Tal vez va a ser redundante y creo que en algunos, como decía Mario, vamos a hablar no solo del decreto 83, sino que nos vamos a referenciar al artículo 99 de nuestra Constitución, inciso cuarto, que claramente establece cuál es la función del presidente de los argentinos de nombrar a los magistrados de la Corte y dice expresamente con acuerdo del Senado. Acuerdo del Senado, vuelvo a repetir. Desde el momento en que el presidente Macri resuelve nombrar a los jueces propuestos por decreto, hay una violación clara a nuestra Constitución. Es cierto que los magistrados propuestos pasaron por la comisión, por la audiencia pública, donde fueron interpelados, si se quiere decir así, por muchos de los senadores, y que tal vez hasta su currículum sea intachable en algunos casos. De hecho, uno de los propuestos fue ministro del expresidente Kirchner, así que merecería todo mi respeto. Estos antecedentes profesionales, que son los que nosotros tuvimos en cuenta al momento de la audiencia pública, donde, vuelvo a reiterar, se ponen en valor la idoneidad, sus valores democráticos, el respeto por las instituciones, cuáles han sido sus acciones respecto a las instituciones que tienen que ver exclusivamente con el Estado. Y en este último párrafo yo quiero personalmente decir que estos candidatos propuestos, al solo hecho de aceptar ser jueces por decreto, hablan claramente de una falta de respeto a este órgano legislativo. Lo que hoy sucede acá, lo que estamos haciendo ahora, fue forzado por nuestro bloque mayoritariamente y otros senadores de la oposición que claramente estuvieron en contra de esta decisión del presidente por decreto y de que los postulados o postulantes también aceptaran haber sido nominados, porque a nadie se lo pone en un decreto sin antes haberle consultado si acepta o no ser juez de la Corte. Este trámite legislativo que hoy estamos dándole acá no es un acuerdo del Senado. Creo que lo que estamos haciendo hoy es ratificar la decisión del presidente, porque el hecho ya fue consumado en el decreto número 83. Además, es cierto que se ha comenzado a discutir la ampliación de la Corte y la diversidad de género. Muchos hoy van a hablar de la diversidad de género, pero estamos votando 2 hombres
así que es un mero discurso el tema de la diversidad de género, porque la podríamos estar haciendo realidad en esta sesión. Tuvo tiempo el presidente para en todos estos meses haber mandado una candidata mujer, así que no hay justificativo para decir que no había posibilidades de incorporar hoy a alguna mujer en los cargos que hoy estamos tratando. Estos temas han encontrado consenso porque muchos legisladores van a hablar hoy de la diversidad, de la necesidad de la diversidad de género, de la necesidad de la ampliación de la Corte. Hay como un consenso de todos los senadores en este sentido. Creo también que es necesario dar ese debate. Tenemos que encontrar legislativamente un mecanismo que nos permita contribuir con nuestra Corte, que administrativamente pueda mejorar su funcionamiento, que incremente su calidad institucional a favor de las argentinas y los de los argentinos. Se dice también, y muchos van a hablar hoy aquí, de la gobernabilidad, que la oposición tiene que garantizar gobernabilidad. Yo garantizo la gobernabilidad sentada en esta banca, pero también reclamo la misma gobernabilidad para mi provincia y para todas las provincias, donde en el caso de Santa Cruz, los diputados de Cambiemos no han permitido todavía ratificar el acuerdo que la provincia de Santa Cruz ha firmado con la Nación por la devolución del 15%. Si hablamos, vuelvo a reiterar, de las provincias, creo que la gobernabilidad debe darse para todas de la misma manera. Y no solo debe pasar por el cumplimiento de los acuerdos que hagan entre la Nación y la provincia, sino tiene que pasar por el apoyo que necesitan las provincias, por el acompañamiento que necesitan para poder garantizar la educación, la salud, el pago de los salarios de sus empleados. Esto por ahí pasa la gobernabilidad. Es difícil pensar en esto cuando vemos que el contexto de la nación general y nacional del país no crece. Nuestro país hoy sí que no crece. Nuestro país cada vez se deteriora más. Cada vez nuestra industria está más afectada con las medidas económicas que ha tomado este país, este gobierno. Entonces es necesario pensar en estas cuestiones. Es decir, no puede haber una provincia que crezca, que se engrandezca, que se desarrolle ante este panorama nacional que hoy estamos viviendo, ante el incremento de tarifas discrecional. Es imposible, vuelvo a reiterar, que podamos las provincias crecer en este contexto cuando se nos restringen los recursos, cuando no se nos acompaña. Pero por sobre todas las cosas quiero manifestarme en el tema de lo que hoy nos ocupa, que es la designación de los jueces. Para mí, vuelvo al principio, las personas hoy postuladas por el presidente Macri primero han violado nuestra Constitución y desde ese lugar y desde ese momento en que ellos aducen y aceptan esta designación por decreto, no son dignos de mi acompañamiento para darles el voto afirmativamente. Gracias. Gracias, señora senadora. Senadora Odarda tiene la palabra. Gracias, señor presidente. En primer lugar, me parece necesario reivindicar una vez más el decreto 222 del año 2003, que fue concebido y pensado para dar amplia participación ciudadana en la designación de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y tal es así que muchos de sus miembros realmente han resultado honorables. Y en esto me gustaría hacerle un homenaje a la doctora Carmen Argibay,
que muy bien representó a los argentinos, pero en especial a las mujeres. Soy una senadora que viene peleando desde hace muchos años, junto a muchas otras, por lograr la igualdad de tratamiento en todos los ámbitos de hombres y mujeres. Fui autora, junto a otras legisladoras, de una ley provincial en la provincia de Río Negro para que dentro de la ley orgánica del Poder Judicial se incorpore el principio de equivalencia de género, tal es así que está inscrito en la misma ley, y hoy de 5 miembros hay 2 mujeres, por eso nos parece que es un modelo el de Río Negro a seguir. Decíamos ayer en el plenario de comisiones, yo recordaba que desde que se creó la Corte Suprema de Justicia solamente hubo 3 mujeres, el resto fueron varones. Cuando las matrículas de profesionales nos indican que la mayor cantidad de matriculados son mujeres en la carrera de abogacía y sufren, como también lo expresaba ayer, ese famoso techo de cristal del cual hablan muchos autores, que las mujeres llegan hasta cierto punto y en los lugares de poder quizá más importantes tienen un tope que no las deja seguir creciendo. Y el hecho de que de un número de 169 jueces de la Corte, solamente 3 mujeres en todos estos años, nos está indicando que algo anda absolutamente mal y que tenemos que corregir incorporando el principio de paridad de género dentro de nuestra legislación en forma absolutamente taxativa para que no haya dudas de que en la composición de la Corte tiene que existir la presencia de mujeres y varones en paridad de condiciones. En este sentido, quiero recordar que hubo un proyecto del año 2003 de diputadas de nuestro partido, de la coalición Cívica ARI, que obtuvo hasta media sanción relacionado con la incorporación del cupo en la Corte y lamentablemente por falta de tratamiento no pudo seguir avanzando, o sea, no es un tema nuevo el que estamos debatiendo. He recibido con mucha alegría la respuesta, como lo han hecho el resto de las senadoras, de todos los senadores y senadoras, de la gran mayoría de que están ya conscientes de la necesidad de esta reparación, porque este decreto 222 del año 2003 habla muy claro de la necesidad de garantizar la diversidad de género. Y hoy estamos reivindicando la participación ciudadana y el sistema de audiencias públicas para designar a los jueces de la Corte, pero tenemos una gran deuda que es la diversidad de género, no la estamos cumpliendo. Pero sí entiendo que hay un compromiso asumido, y yo soy de aquellas que creo en la palabra, un compromiso asumido por la mayor cantidad de representantes de los bloques, indicando que luego del proceso de apertura a la sociedad, para que vengan aquí al Senado a opinar sobre la incorporación de este principio de paridad de género y también, por supuesto, de otro proyecto que también es considerable, que es la ampliación de los miembros, del número de los miembros de la Corte. Luego de finalizado ese proceso, vamos a tratar por fin la ley para establecer en forma taxativa la paridad de género en nuestra legislación respecto a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. También quiero hacer mención a un proyecto de ley surgido también por el bloque de la coalición Cívica ARI en diputados respecto del procedimiento para la designación de jueces de la Corte para que no haya ninguna duda de que no se puede omitir el paso por el Senado tal cual se hizo cuando se designaron jueces por decreto. Por esa razón, porque confío en que se va a cumplir con esta palabra y que vamos a tener pronto la ley que establezca el principio de paridad de género, nosotros, o por lo menos desde mi banca, vamos a acompañar los pliegos que hoy estamos discutiendo.
Senador Irarrázaval tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Haciendo propias las palabras y los argumentos del miembro informante del bloque que comparto, esta es una de las oportunidades, como en algunas otras, en que más allá de solicitar autorización para insertar la argumentación y el sentido de mi voto, me veo en la obligación de hacer uso de la palabra y expresar brevemente a viva voz el motivo del mismo. He dicho ya en otras oportunidades en este Senado que cada vez que emitimos nuestro voto, soy de los que opinan no debemos dudar. Y fundamentalmente en oportunidades como esta, cuando votamos con absoluta honestidad, responsabilidad y prudencia, no debemos hacerlo con duda. En verdad comparto las objeciones de quienes oportunamente advertimos la gravedad de pretender designar en comisión y por decreto a 2 miembros del más alto organismo jurisdiccional de nuestro país. Y trabajamos mucho para que se respete no solo la Constitución, el decreto 222 y el reglamento del Senado, sino sobre todo el rol que tiene este Senado en tan importante acto de gobierno. Acto de gobierno que hoy nos obliga a participar. Y soy de los que cree que hay que integrar definitivamente, como corresponde, nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación. Soy de los que cree también que en las audiencias públicas y en la gran cantidad de preguntas que se formularon a los 2 propuestos, no se ha hecho mella en su idoneidad ni en su probidad, que realmente demostraron profesionalismo, han demostrado profundidad académica y han demostrado también que en el momento que correspondía se saben someter a los mecanismos institucionales que imponen la Constitución y las leyes. Voy a acompañar los pliegos que envía el Poder Ejecutivo como otros compañeros de mi bloque. Lo voy a acompañar sabiendo que integrar la Corte en esta instancia deja pendiente saldar en el presente y en el futuro esa deuda que tenemos con conformar o diseñar un modelo de Corte Suprema de Justicia de la Nación que esté a la altura de las exigencias de la República y los ciudadanos, y sobre todo del Poder Judicial de la Nación. Una Corte Suprema que no solamente respete esa equivalencia de género y esa integración con sentido federal, sino que haga propio los imperativos de no judicialización de los actos políticos y no politización de los actos jurisdiccionales, y que contribuya a que todos los tribunales del país, con transparencia, eviten la eternización de los procesos. Tener resoluciones jurisdiccionales en el tiempo que corresponda es verdaderamente hacer justicia. Y hoy, más que nunca, lo estamos necesitando todos, sobre todo hombres y las mujeres de la política que defendemos y queremos jerarquizar, enaltecer y respetar esta actividad que practicamos. Hago mío entonces conceptos que oportunamente vertieron en este sentido los propuestos. Voy a insertar el resto de mis argumentos, pero a viva voz quería dejar este compromiso plasmado y a viva voz quería fundamentar el sentido de mi voto. Gracias, presidente. Gracias, señor senador.